Gloria a Dios, familia. Dios los bendiga a todos y cada uno de los presentes, hermanos. Vamos a hacer una oración más, hermanos, para poner en manos de Dios la palabra que hoy será enseñada, que hoy será expuesta, que hoy será predicada. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, nos disponemos a recibir la semilla de tu palabra, Señor. Esa semilla que queremos sea sembrada en lo más profundo de nuestros corazones, para que dé fruto, Señor, para que sea regada, cultivada, cuidada, Señor, y un día dé fruto, Señor, agradable a ti. Te damos gracias, Padre Celestial, porque hoy nos has permitido estar aquí para ser alimentados, Señor, con la predicación de tu bendita y santa palabra. Te pido, Espíritu Santo, que hables directo a la mente y corazón de todos y cada uno de los aquí presentes, que sea un mensaje de fuerzas nuevas, de restauración, de consolación, de amor, Señor, como únicamente tú nos puedes dar, Señor, ese alimento espiritual que nos fortalece y nos da fuerzas para seguir adelante. Te damos gracias, Padre Celestial, y nos disponemos a escuchar tu bendita y santa palabra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Vamos a sentarnos, familia. Vamos a abrir la palabra de Dios, hermanos, ahí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15. La primera carta o la primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 12 en amén, para darle lectura. Dice: en el nombre de Cristo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Dice en palabras del apóstol Pablo: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque es cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Hasta ahí, familia. Bueno, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña esta porción de la Escritura? En mensajes anteriores ya hemos platicado mucho de los corintios, que eran una iglesia que se habían convertido al Evangelio, que creían en Cristo. Sin embargo, pues ya sabemos que tenían muchos problemas, que había inmadurez, que había pleitos entre ellos, que había diferentes contiendas, divisiones, bueno, problemas en general. El apóstol Pablo, hermanos, se encuentra en Éfeso cuando escribe esta carta. Una carta que a mí en lo personal me gusta mucho, porque es una carta que es perfecta para discipular a la iglesia, hermanos. Claro que toda la Biblia es útil para instruir, ¿verdad? Eso nos moldea como hijos de Dios. Sin embargo, esta carta contiene las doctrinas más básicas y elementales, hermanos, de la fe cristiana. A lo largo de cada capítulo y cada versículo de esta carta, Pablo expone y nos enseña temas. Por ejemplo, aquí estamos en el capítulo 15, que fue donde leímos, pero si nos vamos capítulos atrás, vamos a encontrar, por ejemplo, que Pablo habla acerca del matrimonio en el capítulo 7, habla de la idolatría en el capítulo 8 y en el capítulo 10, habla de la gloria de Dios también en el capítulo 10, habla de la cena del Señor, que muchos no saben qué significa, en el capítulo 11, en el capítulo 12 habla de los dones espirituales, en el capítulo 13 habla del amor, de lo importante que es el amor. En el capítulo 14 nos habla del don de lenguas, que era un descontrol que traían ahí los corintios, y así nos va discipulando en ciertos temas que todos podemos tener dudas en algún momento. Pero llegamos al capítulo 15, que es
casi el último, hermano. Hay un capítulo más allá adelante, pero el capítulo 16 son las salutaciones, ¿verdad? Donde Pablo dice: quiero regresar, mándale saludos a este, al otro, y la firma del apóstol Pablo. Entonces, básicamente, doctrinalmente hablando, este es el último tema que Pablo toca en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 15, y toca el tema, para finalizar, el tema más glorioso, el tema sobre el que todo cristiano debe de estar fundamentado, que es el tema que es la base, hermanos, la base de la fe cristiana, que es la resurrección de Jesús. Hermanos, yo aquí tengo un púlpito. Si yo a este púlpito le quito esta base, es imposible que este púlpito permanezca parado. Es imposible que este púlpito sea útil y cumpla su función. Este púlpito está deteniendo aquí mi cuaderno, detiene mi Biblia, detiene el micrófono. ¿Por qué? Porque tiene una base firme que nos hizo el carpintero. Tiene una base firme sobre la que se sustenta todo, tanto el púlpito como lo que se pone encima de él. Hermanos, eso es lo que yo te quiero enseñar el día de hoy. Que el tema de la resurrección de Jesús es como la base de este púlpito. Es en lo que sostiene toda la fe cristiana. La fe cristiana tiene su origen, tiene su sustento en un evento glorioso que es a Jesús resucitando de entre los muertos. No hay evento, hermano, no hay evento en el universo que haya revolucionado tanto el planeta Tierra como la resurrección de Jesús. Un hecho imposible para el ser humano, pero que es la muestra de la manifestación del Dios Altísimo, del Dios de lo imposible, del Dios Todopoderoso. Y es que este evento es tan importante, hermanos, que marcó un antes y un después en la historia. Y hay investigadores, historiadores, que pueden ser hasta ateos si tú quieres, que no crean en Dios, pero que tienen que reconocer que la historia está dividida como antes y después de Cristo. Historiadores que no tienen fe, que le pertenecen al mundo, pero que tienen que reconocer que la historia de la humanidad está dividida como antes y después de la obra del Señor Jesucristo. Este evento, hermano, ocurrió hace más de 2000 años y sigue impactando vidas, sigue tocando corazones, sigue siendo el pilar que sostiene a la fe cristiana, sigue siendo el pilar que sostiene lo que creemos la iglesia, sigue siendo el hecho histórico más grande y maravilloso que el planeta Tierra pueda tener en sus memorias. Y por ese evento la iglesia sigue creciendo y creciendo, y todos los días hay personas que depositan su fe en ese evento, se arrepienten de sus pecados, como el ladrón de la cruz, por ejemplo, y se reconcilian con Dios a través del sacrificio, de la muerte y sobre todo de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo está enseñando esto a la iglesia. Habla de la fidelidad de las Escrituras cuando dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Unos versículos atrás, Pablo les dice: a ver, Cristo murió de acuerdo a las Escrituras, porque esto estaba profetizado. Pero dice, también resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Entonces Jesús vino a demostrar algo grande, algo que estaba profetizado miles de años atrás. Pablo relata que Cristo resucitado se le apareció a los apóstoles y luego después se le apareció a más de 500 personas, y dice: al último se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Dice el versículo: como un abortivo se me apareció a mí. Y así llega hasta el versículo 14 del capítulo 15 que leímos, donde Pablo dice una frase valiente, donde Pablo dice una frase temeraria, donde se tiene que tener pantalones, hermano, como hijo de Dios, para decir lo que Pablo dijo. Una frase que tal vez muchos consideran peligrosa, porque esa frase es jugarse el todo por el todo. Dice el versículo 14 que leímos, en palabras de Pablo, dice: ¿saben qué, iglesia? Si Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. ¡Wow! Pablo, hermano, no tenía ninguna duda de la decisión que él había tomado años atrás, la decisión de entregar su vida a Jesucristo. Estas palabras que dijo Pablo, ¿sabes cómo son, hermano? Esto que dijo Pablo es como cuando uno dice: ¿sabes qué? Si yo te estoy diciendo una mentira, que me parte un rayo. ¿O sabes qué? Si yo te estoy diciendo una mentira, que ahorita que yo me muera.
Que me muera si no es verdad lo que te estoy diciendo. Pero eso lo dice una persona que tiene seguridad en lo que está diciendo. Hermano, aquí claro que estas frases son frases que a veces salen de emociones humanas, que son hasta inmaduras si tú quieres. Pero lo que yo quiero recalcar, hermano, es la seguridad con la que se dice. Estas frases se usan cuando una persona está totalmente seguro y confiado de lo que está diciendo. Y pobres de ustedes las que son mamás, porque cuánta gente no dice que se muera mi jefecita si no es verdad lo que yo estoy diciendo. Pues muérete tú, ¿verdad? ¿Qué culpa tiene tu mamá? Pero hermano, aquí lo importante es la seguridad de lo que estoy diciendo, porque a veces, hermano, hay cosas tan importantes y tan sagradas con las que no se debe de jugar, que uno tiene que estar completamente seguro de lo que está diciendo. Ahora, como les dije ahorita, Pablo viene de dar un enorme discipulado. Pablo ya le habló a los jóvenes en esta carta. Pablo ya le habló a los matrimonios, a las mujeres, a los hombres, a la iglesia en general. Aquí Pablo enseña a perdonar, Pablo enseña a llevar un matrimonio sano, Pablo enseña de la gloria de Dios, Pablo enseña de los dones espirituales, hace una lista, los enlista uno por uno, habla del cuerpo de Cristo, les da toda una doctrina importante, bonita, extendida, con detalle, una enseñanza bien dada. Porque esta es una carta, hermano, pero Dios los había discipulado, ya había hablado con ellos en persona, ya había discipulado a estas personas, había invertido horas y horas y horas y horas de su tiempo para discipular a la iglesia. Y de repente, Pablo dice, ¿sabes qué? Si Cristo no resucitó, entonces todo lo que yo te enseñé es vano, no sirve de nada, es basura, olvídalo, fue tiempo perdido. Pero aquí Pablo, hermano, cuando dice esta frase, él no está confiando en un juramento humano y emocional. Él está confiando en el evento que le da sentido y le da sustento a la fe que él enseña a otros. Pablo ya lleva años de ministerio, enseñando la sana doctrina, levantando iglesias, levantando y formando líderes, ha abandonado al 100% su vida pasada, se ha echado muchos enemigos, ya no queda ni la sombra de lo que era Saulo de Tarso, ha conseguido un montón de personas que lo odian, ha conseguido torturas, ha conseguido prisiones por causa de Cristo, y todo esto lo toma, hermanos, y lo pone en una sola base. Una base que sostiene todo lo que yo acabo de mencionar, y esa base es la resurrección. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, yo sufrí en vano. Si Cristo no resucitó, todo lo que les enseñé en matrimonios es mentira. Si Cristo no resucitó, todo lo que yo les he enseñado a los jóvenes no sirve de nada. Entonces nada de esto tiene sentido, dice Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces prediqué para nada. Sufrí para nada, levanté iglesias que no sirven de nada y abandoné mi vida anterior para nada. Si Cristo no resucitó, entonces mis años de ministerio, dice Pablo, son tiempo perdido. Si Cristo no resucitó, entonces mejor, ¿sabes qué? Vete a buscar a Buda, vete a buscar a Alá, o vete a buscar a cualquier otro Dios, o de plano tienes permiso para ser ateo, porque si Cristo no resucitó, entonces la fe cristiana es una gran mentira. Hermanos, qué gran responsabilidad se está echando Pablo, y me estoy dando cuenta de que es la misma responsabilidad que me estoy echando yo. Yo tengo que decirles a ustedes, iglesia, que si Cristo no resucitó de entre los muertos, han estado perdiendo su tiempo aquí cada domingo. Pero si Cristo de verdad ha resucitado, entonces estamos en el camino correcto y nos espera una gloria eterna y nos esperan promesas maravillosas. Hermano, Pablo se está jugando el todo por el todo. Le está diciendo a la iglesia, la resurrección es el evento que lo cambia todo, todo. Así de importante es la resurrección de Cristo, porque el mismo Pablo nos dice que de ese hecho es de donde se sostiene nuestra fe, y esa es la seguridad que debe de tener todo creyente, la misma seguridad que Pablo tuvo al creer al 100% en la resurrección de Cristo, la misma confianza con la que yo hoy te predico que tenemos un Cristo resucitado, un Cristo que vive, un Cristo en majestad y gloria, y que ¿dónde está? Enterrado en el sepulcro. No, ahorita Él está allá en la gloria del Padre, sentado a su diestra. Esa es la seguridad de la iglesia. En la resurrección de Cristo se sostiene todo, hermano, lo que creemos, todo.
Hay personas que dicen, no, es que yo creo por los milagros. No, no debe ser por los milagros, es porque Cristo resucitó, el más grande de los milagros, el milagro supremo, el milagro más maravilloso. Es que Dios, dice Pablo, levantó a nuestro Señor de lo más profundo de la tierra, de los muertos, del Hades. Lo levantó de ahí, hermanos. Aleluya, aleluya, Gloria a Dios por tan maravilloso evento. Gloria a Dios por haber levantado a Cristo de entre los muertos y darnos salvación y vida eterna. Por eso es que cada mensaje, hermano, aquí predicado y enseñado, te tiene que dirigir a eso, a Cristo. Pero un Cristo resucitado, no el Cristo que tienen colgado ahí en algunas iglesias, no el Cristo que es nada más un personaje histórico, no el Cristo humano que hizo milagros que fueron muy bonitos, muy bellos, que amó, que tenía simpatía con los niños. Todo eso es bueno, hermano, y fue un Cristo que existió, un Cristo de carne y hueso. Pero hoy tenemos un Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre. Tu pasión debe dirigirse a un Cristo que resucitó de entre los muertos por el poder de Dios y por el amor de Dios a ti. Por eso es que Dios entregó a su Hijo, pero Él mismo lo resucitó. amén, amén, poderoso Dios. Hermanos, ¿por qué la resurrección de Cristo es lo que le da sustento, es lo que le da sentido a nuestra fe cristiana? Yo quiero responderte esta pregunta en 5 puntos. Punto número 1. La resurrección de Cristo nos muestra el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. En primer lugar, hermanos, la resurrección nos muestra que Jesús de verdad fue el Mesías profetizado desde los tiempos antiguos. Hermano, ¿te has puesto tú a pensar lo maravilloso, lo increíble que es? Ahorita podemos leer, por ejemplo, el libro de Daniel. Podemos leer lo que Daniel decía acerca de Cristo, lo que Jeremías decía. Jeremías lo pone a Cristo como un rey sufriente, como un rey que iba a venir a sufrir a causa de la redención de la humanidad. Isaías nos habla de Cristo. Todos los profetas mayores y menores nos hablan de Cristo. David en los Salmos nos habla de Cristo. Es muy bello, hermano, y luego nos vamos al Nuevo Testamento y los apóstoles hablan de Cristo, los 4 evangelios, las cartas, el libro de los Hechos. Pero te has puesto a pensar que todos estos libros, a pesar de que ahorita podemos leer bases bíblicas del libro que tú quieras y lo hacemos en 5 minutos, pero hermano, te has puesto a pensar que David vivió miles y miles de años antes que Pablo, que el profeta Daniel vivió miles y miles de años antes que el apóstol Pedro, antes que el apóstol Juan, antes que Lucas cuando escribió su evangelio o el libro de los Hechos, antes que los que escribieron cartas como Santiago, como Judas. Hermano, ¿te has dado cuenta que todo este tiempo, miles de años, diferentes autores y todos dirigidos por el poder del Espíritu Santo hacia la misma persona, que es la persona de Jesús? La resurrección de Cristo, hermano, confirma no solamente lo que predicó Juan Bautista, sino lo que predicaron los antiguos. Confirma, hermano, quién era el que iba con Moisés. Confirma quién era el que le daba la fuerza extraordinaria a Sansón. Confirma quién fue el que protegió a Gedeón. Confirma quién fue el que le habló a Jonás adentro del pez. Confirma quién era ese Dios todopoderoso que se manifiesta en el Antiguo Testamento. Es ahí donde podemos ver cómo verdaderamente era Dios el que hablaba a través de los profetas, cómo era Dios el que tenía un plan para redimir a la humanidad y cómo es que el Antiguo Testamento se complementa a la perfección con el Nuevo. Es ahí donde creemos la palabra que Pablo le dice al joven Timoteo, cuando le dice: Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Dice cuánto? Dice toda la Escritura. Toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirado por Dios. Y es que una gran verdad, hermanos, es que Jesús está en cada página del Antiguo Testamento, porque Jesús es Dios, Jesús es eterno y ha existido siempre, y su resurrección nos revela que Él era Dios encarnado y que estuvo desde el Génesis, cuando dijeron haremos, porque la Biblia no dice haré, dice haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Haremos en plural. Mucha gente dice, Dios dijo, haré al hombre. No, 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 haremos al hombre. Padre, Hijo y Espíritu Santo conviviendo desde la eternidad, hermano. El Espíritu Santo no nació en Pentecostés, Él nada más bajó del cielo. Él ha estado ahí siempre, siempre, porque es Dios.
Igual Jesucristo. Jesucristo nació a través de María, pero como hombre, como Dios ha existido siempre, siempre, siempre. Hermanos, Daniel profetizó en dónde iban a ser. Oseas profetizó que iba a tener que huir a Egipto. Zacarías profetizó que sería vendido por 30 monedas de plata. Profetas del Antiguo Testamento. Isaías profetizó sobre su sacrificio, sobre su calvario, su crucifixión y sobre la redención y el perdón de nuestros pecados que Jesús cargó sobre sus hombros. El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, hablan de Cristo. Los salmos hablan de Cristo. Las profecías hablan de Cristo. La Biblia entera, hermanos, apunta a aquel que murió en la cruz, pero que hoy vive. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, la Biblia entera nos habla del Cristo resucitando de entre los muertos. Porque morir, hermanos, es algo natural en el ser humano. Los 2 ladrones que estaban ahí con Jesús, ellos también murieron crucificados. Se dice que Pedro también murió crucificado. Pero el evento glorioso no era morir. El evento glorioso era resucitar de entre los muertos. Resucitar de entre los muertos. Y eso fue lo que hizo Dios con Cristo. Lo resucitó de entre los muertos. Y ahí se sostiene, hermano. En esa resurrección se sostienen las palabras de todos los más de 40 autores de la Biblia. En segundo lugar, la resurrección de Cristo nos muestra que Dios, pon atención, nos muestra que Dios hizo el más grande sacrificio. Hermano, ¿tú crees que tú haces un sacrificio al venir a la iglesia? Hermano, ¿tú crees que tú haces un sacrificio al dedicar un momentito de oración a Dios? ¿Tú crees que ese es un sacrificio al dedicar tiempo a leer la Escritura? ¿Tú crees que ese es un sacrificio al estar ahorita aguantando calor, fríos, mientras yo te predico la palabra? Hermano, el más grande sacrificio fue hecho por nuestro Señor. ¿Recuerdas el sacrificio que Abraham hizo con su hijo Isaac? Cuando Dios le pide a Abraham a su hijo, y que no solamente era su hijo, sino que era un milagro del mismo Dios, que Sara estéril, pero que Dios le dice, aún así te voy a dar un hijo, y le regala a su hijo Isaac, para que tiempo después le diga, ¿sabes qué? Entrégamelo. Esto ocurrió en el libro de Génesis, hermano, y ahí la Escritura ya nos estaba hablando de Jesús y de la forma en que Dios mismo estuvo dispuesto a entregar en sacrificio a su propio hijo amado. Isaac es una figura de Cristo. Abraham es una figura del Padre. El Padre entregando lo que más amaba. El Padre entregando a la humanidad, hermano, lo que más ha amado. Mis amados hermanos, muchos de los que estamos hoy aquí hemos hecho sacrificios. Sabemos lo que es hacer sacrificios. Aquí hay madres que han pasado noches en vela por sus hijos. Aquí hay madres que se han quitado el alimento de la boca por sus hijos. Aquí hay padres que hemos invertido tiempo trabajando para darle una vida a nuestra familia, una vida digna. Sabemos lo que es un sacrificio, pero nunca, hermano, existirá un sacrificio como el que Dios hizo. Entregar a su unigénito como un cordero, hermano, que va hacia el matadero para ser torturado, golpeado, insultado, humillado, o como lo dijo Isaías, molido por nuestros pecados. ¿Tienes idea de lo que esta palabra significa? Isaías dijo, Él fue molido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. No fue nada más golpeado, fue molido, hermano. Fue hecho pedazos por dentro. Jesucristo no tenía un rincón sano de su cuerpo. Fue molido por tu pecado y por el mío. Ese es un sacrificio, hermano. La resurrección es la muestra del triunfo de Jesús en la cruz. El sacrificio más duro, pero también el más grande y más hermoso. Imagina, mi hermano, a Jesús clavado en aquel madero, desangrándose, herido, con la cabeza inflamada 3 veces tu tamaño, con las espinas clavadas hasta el fondo, infectado, sufriendo un dolor terrible. Y ahí de repente Jesús suelta unas palabras que a mí también me muestran sacrificio. Las palabras cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El sacrificio no fue solamente físico, hermano. El sacrificio no fueron nada más los clavos, no fue nada más los latigazos, no fueron nada más las espinas. El sacrificio fue que Jesús por primera vez sintió la ausencia de su Padre. Y eso es lo más doloroso que le puede pasar a un ser humano: perder la presencia de Dios. Y Jesús lo hizo por ti y por mí. Dios dando a su único hijo, sabiendo que de esa cruz donde estaba todo el pecado de la humanidad,
Dios no iba a estar ahí porque Dios y el pecado no conviven donde mismo. Por eso es que Dios se tuvo que alejar un momento. Pero ese momento, hermano, que pudieron haber sido segundos o minutos, a Cristo, a Jesús, le pareció una eternidad. Y fue cuando lanza estas palabras: Elí, Elí, sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra traducción dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios dando su Hijo único, Jesús padeciendo la terrible crucifixión. Y por si fuera poco, en aquella cruz hubo una separación entre el Padre y el Hijo. Una separación momentánea, pero muy dolorosa. Eso, mi hermano, eso es el sacrificio más grande que este universo podrá atestiguar. Y sabemos y creemos en nuestro corazón que este sacrificio ocurrió. ¿Sabes por qué? Porque Cristo ha resucitado. Aleluya. En tercer lugar, la resurrección de Cristo muestra que Dios restaura lo que el mundo ha destruido. Hermano, la humanidad hemos destruido miles de cosas. Hoy se destruyen casas, se destruyen civilizaciones, se destruyen bosques, se destruyen selvas, se destruyen incluso vidas humanas de múltiples maneras. Pero hubo algo que en una parte de la historia, hermano, el ser humano destruyó totalmente. Y lo peor que el ser humano ha destruido es su relación con Dios. Y esa es la destrucción más grande y terrible que ha existido. La semana pasada hablamos de cómo Israel, hermano, perdió el rumbo y de cómo la iglesia fallamos. Y también nos vamos por caminos erróneos a veces. Y eso es duro de aceptar. Pero, hermano, tenemos un Dios tan paciente y misericordioso que a pesar de tantas fallas que tenemos, Él sigue ahí con la intención de restaurarte, de reconstruir lo que el mundo ha roto, de sanar lo que el mundo te ha lastimado, de consolar tus tristezas, de levantarte en tus caídas, porque tienes un Dios de restauración. Y la resurrección de Cristo es la más grande prueba de esto. Hermanos, ¿sabes qué es la resurrección de Jesús? Es la restauración de la raza humana. La resurrección de Cristo es tu restauración y la mía. Pablo mismo dice que por Adán todos morimos, pero que por Cristo todos somos vivificados. Lo que Adán perdió, Cristo recuperó. Lo que la humanidad perdimos, Cristo lo restauró en su muerte y en su resurrección. Hermano, tenemos un Dios vivo, tenemos un Cristo vivo, tenemos un Cristo en gloria, tenemos un Cristo resucitado. Es hermoso estudiar al Cristo histórico, es hermoso estudiar al Cristo humano de carne y hueso, es hermoso caminar con Él en los evangelios, es hermoso imaginarte a los apóstoles teniendo la oportunidad de recargarse en su hombro, de dormir a su lado, o como lo hacía Juan, que se recargaba en su pecho. Ha de ser algo precioso. Pero, hermanos, si hoy tenemos una gran bendición, es a Cristo resucitado. Porque ahí donde está, ¿sabes qué está haciendo? ¿Te acuerdas qué es lo que dice la palabra que está haciendo? Está abogando por ti y por mí. Porque tenemos abogado, dice la palabra, para con el Padre. Imagínate, hermano, que cuando tú fallas, que cuando tú te tropiezas, que cuando tú caes, y Dios dice, ese es un pecado, Cristo se pone en medio y dice, ¿sabes qué, Padre? Yo pasé lo mismo que Él, yo sentí lo mismo que Él, y yo sé que es duro ser humano, perdónalo. Y Dios, que no le puede negar nada a su Hijo amado, le dice, ¿sabes qué, Jesús? Lo perdono, restáuralo, sánalo, levántalo a través del Espíritu Santo. Hermano, qué gran bendición tenemos, que cuando tú caes, cuando tú te equivocas, hay alguien que se identifica contigo, hay alguien que es el mismo Dios, porque Jesús es Dios, y Jesús en su deidad, en su majestad, en su gloria, Él todavía dice, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú sientes, yo sé lo que te duele, a mí también me dolió. Te sientes traicionado, a mí también me traicionó Judas. Te sientes rechazado, a mí también me rechazaron. Te sientes dolido, a mí también me dolió. Te han engañado, a mí también. Te han entregado, a mí también me entregaron. Por eso es que Jesús se pone, hermano, entre el juicio del Padre y entre tu pecado, para decir, Padre, perdónalo. Y toda esta bendición y a este gran abogado que tenemos para con el Padre, lo tenemos por una razón, porque Cristo resucitó de entre los muertos. Gloria al que vive. Hermano,
a pesar de ser tan imperfectos, ¿por qué Dios sigue queriendo restaurar tu vida? La verdad, hermano, es que no lo sé. Yo simplemente te puedo decir que lo que yo creo es que porque Él es bueno, hermano, porque Él es soberano, y en su soberanía Él ha decidido amarte, salvarte y restaurarte. Gloria a Dios. En cuarto lugar, hermano, la resurrección de Cristo muestra que Dios cumple sus promesas. Te voy a dar una lectura de Mateo capítulo 16. Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Estas son palabras que Jesús le dice a sus discípulos. Les dice: ¿saben qué? Es necesario que yo sufra, es necesario que yo muera, pero yo voy a resucitar al tercer día. Jesús, el Hijo de Dios, prometió que iba a resucitar. Y dice este mismo pasaje que Pedro no lo entendió al principio, hermano, porque no estaba pensando en las cosas de Dios, sino estaba pensando en las cosas de los hombres. Y es cuando le dice: no, Señor, que no te pase esto. Y es cuando Jesús le responde: cállate, Satanás, porque tú tienes tu mirada en los hombres y no en las cosas de Dios. Hermanos, la resurrección de Cristo es una promesa cumplida de parte de Dios. No es común, no es cotidiano, no es normal, no es cosa que vas a ver todos los días a la gente resucitando. Pero Dios lo hizo porque Dios cumple sus promesas aunque parezcan imposibles. Hoy la gente dice: pero ¿cómo es posible que Cristo haya resucitado? Si la gente no resucita. Pues sí, la gente no resucita, pero el Mesías sí resucitó, pero el Hijo de Dios sí resucitó, pero el ungido sí resucitó, pero el Hijo amado, unigénito del Padre Celestial, eterno y todopoderoso, claro que resucitó. Hermanos, la resurrección de Cristo es como la promesa del Espíritu Santo, una de las más grandes que están en la Biblia, pero que ya está cumplida, que Dios cumplió su promesa, que Jesús dijo: resucitaré, y resucitó. ¿Cuándo? Al tercer día. La resurrección de Cristo te debe llenar de fe, hermano, te debe de llenar de paz y te debe enseñar a vivir confiando en Dios, con la seguridad de que Dios cumple sus promesas. Te he predicado cuál es tu destino. Te he predicado para dónde vas si tú eres hijo de Dios. Te he predicado ese maravilloso lugar, como va a ser la Nueva Jerusalén. Te he predicado de eternidad, de un cuerpo glorificado, sin enfermedad, sin tristeza, sin dolor. Hermano, si tú no te has emocionado, si tú no has agradecido a Dios por eso, es porque estás como Pedro, no lo has entendido. Aquella tumba vacía, hermano, es la prueba de que Dios cumple sus promesas, de que Dios es fiel a su palabra. Dios ha prometido estar contigo siempre y lo va a cumplir. Dios ha prometido nunca abandonarte ni desampararte. Tu familia te puede dar la espalda, tus amigos te pueden de repente aborrecer, pero Dios va a estar contigo hasta el fin del mundo. Dios ha prometido su presencia viviendo dentro de ti en la hermosa persona del Espíritu Santo. Dios ha prometido una vida eterna para todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados. No te basta eso para vivir confiado, no te basta para vivir con paz, no te basta esto para amar a tu Señor más y más. Hermano, yo no sé qué más necesitas. Dios te ha dado las promesas más maravillosas. Y en una ocasión también enseñamos que las promesas de Dios no se trata de cantidad. Olvídate ya eso de que son 2,000 o 3,000 promesas o 13,800. No, hermano, no necesitas miles. Las promesas que vienen aquí de Dios son más que suficientes para llenarte de fe, para llenarte de gozo, para llenarte de esperanza, para llenarte de amor, para que tú digas: vale la pena perdonar a mi enemigo, vale la pena obedecer la palabra, vale la pena renunciar al pecado, vale la pena luchar con la tentación, vale la pena resistir al diablo, vale la pena congregarme, así esté lloviendo, nevando, haciendo calor, pase lo que pase, vale la pena. ¿Por qué? Porque Dios cumple sus promesas. Hermanos, si tú no has sentido este gozo, si no has sentido esta paz, esta tranquilidad, al saber que Dios te ha prometido todo esto, te está pasando lo mismo que a Pedro, que tienes tu mirada y tus pensamientos en los hombres y no en Cristo, que estás enfocado en lo que no es, hermano, que estás enfocado en lo material, que estás enfocado en lo que va a pasar. Pero la Biblia dice que tus ojos, que tu mirada debe estar puesta en el autor y consumador de la fe. ¿Y quién es ese? Cristo Jesús y su resurrección. Hermano, ¿te das cuenta lo importante que es la resurrección?
La resurrección es la base, hermano. Es la base. Hermano, aquí tenemos muchas cosas. Quítale la base a la guitarra, se va a caer. Quítale la base a los micrófonos, se van a caer y no sirven de nada. Quítale la base al pedestal de la cámara y esto no se va a grabar. Quítale la base a este púlpito, no voy a poder predicar. Quítale la base a esa bocina, no va a sonar. Quítale la base a todo, hermano, y no va a servir. La resurrección de Cristo es la base de la fe cristiana. Ángel, ¿está Ángel por ahí? No, me prendes la música, ¿no? Por favor. Y finalmente, hermanos, nomás le pones play. Y finalmente, hermanos, la resurrección de Cristo muestra que Dios te ama como nadie en la vida te amará. Es increíble, hermano. Es increíble pensar que Dios se humilló a sí mismo al volverse carne. ¿Cómo es esto, hermano? Volverse carne, Dios volverse un ser humano como tú y como yo. Es como yo, hermano, volviéndome una hormiga. Es como tú, hermano, volviéndote un insecto. Así de humillante fue lo que Jesús hizo. Volverse un ser humano. Nacer en la piel tersa de un bebé. Dios mismo dependiendo de María para limpiarse, haciéndose pipí, para bañarse, que si María no lo cuida moría de frío, moría de hambre. Ese era Jesús, Dios mismo, hermano. Es increíble pensar que Dios se humilló de esta forma, que el Padre estuvo dispuesto a entregar lo más bello y lo más glorioso del cielo, que era su Hijo amado. Es increíble pensar que Cristo estuvo dispuesto a sufrir como ningún hombre ha sufrido, hasta el límite de dar su vida entera. Y todo esto lo hizo porque decidió amarte hasta la muerte. Cristo, hermano, el mismo Dios, dispuesto a derramar cada gota de su sangre. Tú y yo a veces nos alteramos, no sé tú, yo soy de esos, hermano, que me hago una cortadita y casi me desmayo, no del dolor, sino de la impresión. Porque no nos gusta derramar sangre, nos asusta ver sangre, nos altera ver sangre. Nos preocupamos al ver una gota de sangre que sale de nuestro cuerpo. Pero Jesús estuvo dispuesto a derramar toda su sangre, cada gota de su sangre, hermano. Cuando esos ganchos metálicos rasgaban su costado y salía sangre. Cuando esos latigazos abrían su piel y salía sangre. Cuando esas espinas entraban en su frente y salía sangre. Cuando aquella lanza atravesó su costado y salió sangre con agua. Es el sacrificio más grande que la humanidad verá. Y tú me podrás decir, Jorge, pero ya muchas veces nos has explicado la crucifixión. Hermano, no te estoy explicando la crucifixión, esa es otra predicación. Pero es que en esto se sustenta tu fe. En esto se sustenta esta iglesia, en esto se sustenta la fe cristiana. Y cuando digo esta iglesia, no me refiero a este templo o a esta congregación, me refiero a la iglesia del mundo, a cada hijo de Dios que anda fuera de este templo, que está ahorita congregándose en otro lado. Hermano, todos estos miles y miles de personas que le han entregado su vida a Cristo, tienen su fundamento, su sustento, su base en Cristo resucitando. No hay otra, no hay otra. Mi amado hermano, a veces se nos olvida. Es por eso que hoy tengo el propósito de recordarte lo mucho que Dios te ha amado. Te ha amado tanto que te ha hecho partícipe de la resurrección de Cristo. ¡Wow! ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que yo soy participante también de la resurrección? Sí, hermano, te lo explico. En una ocasión, cuando Lázaro murió y que sus hermanas Marta y María estaban hechas pedazos por dentro de la tristeza, del dolor, Jesús le dijo a una de ellas: hey, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad que es la base de esta iglesia, de Camino de Fe? Pero en otra ocasión Jesús hizo otra declaración y le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, si tú estás en Cristo, estás en el camino correcto, porque Jesús es el camino. Si tú estás en Cristo, tú estás en la verdad, porque Jesús es la verdad. Si tú estás en Cristo, tienes una vida eterna, porque Jesús es la vida.
Pero Jesús no solamente dijo que era la verdad, el camino y la vida. Jesús le dijo a Marta: yo soy la resurrección. Yo también soy la resurrección. Mi amado hermano, si tú crees en Cristo, entonces esta resurrección ha impregnado tu vida y has sido resucitado porque estabas muerto en tus delitos y pecados. La Biblia dice que estábamos muertos. Por eso Pablo dijo: en Adán todos morimos, pero en Cristo hemos sido vivificados, porque estábamos muertos por el pecado. Muertos, hermano, éramos zombies vivientes. Éramos cuerpos que caminaban. Éramos pedazos de carne que simplemente cumplían su función aquí en el mundo. Pero Cristo resucitó para que estos pedazos de carne, para que estos zombies, para que estos cuerpos tuvieran vida otra vez. Vida. Hoy puedes tocar tu cuerpo, hermano, y puedes decir con seguridad: aquí adentro hay vida. Hay vida, no hay muerte, hay vida. El pecado es muerte, pero el Espíritu Santo es vida. Y tienes al Espíritu Santo porque Cristo resucitó. Mi amado hermano, si tú crees en Cristo, esa resurrección, esa tumba vacía ha marcado tu vida entera. Ese es el poder de la resurrección. Dios es experto, hermano, en dar vida a lo que está muerto. Por eso no dejes de poner todo en sus manos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Dios resucitó a Cristo, pero Dios resucita también matrimonios que ya están muertos. Dios resucita relaciones familiares que ya se perdieron. Dios resucita negocios que no pueden prosperar. Dios resucita sueños que ya se habían enterrado. Pero sobre todo, Dios resucita almas que estaban en la oscuridad. Hermanos, Dios nos ha dado todo y lo ha hecho por su infinito amor. La resurrección no es otra cosa más que la muestra de la gracia de Dios para tu vida y para la mía. Ponte de pie, hermano. Vamos a terminar este mensaje. Recuerdo, hermano, que cuando yo me convertí a Cristo, me era para mí tan difícil entender la resurrección. Y no porque no hubiera pasado, yo ya me había topado con un Dios todopoderoso, yo ya me había topado con un Dios amoroso, yo ya me había topado con un Dios milagroso. Yo sabía que Dios podía resucitar muertos. Mi duda, mi preocupación, o lo que había en mi corazón, no era el dudar si Jesús se había resucitado. Lo que yo no lograba entender era: ¿por qué por mí? Sufrir todo eso por mí. Resucitar de entre los muertos, o sea, una manifestación de Dios tan grande por mí, por este vil pecador que te había fallado tantas veces, Señor, que había mentido, traicionado, engañado, lastimado, que había vivido en el pecado. Y mucha gente dice: Jorge, pero tú no eras un asesino, pero a ti no te buscaba el FBI, tú no eras un terrorista, ¿qué tan pecador podías haber sido? No, hermano, no, hermano, si tú piensas así estás muy equivocado. Todos, hermano, sin Cristo, todos estuvimos completamente perdidos, ahogados en pecados. Aunque la policía no te buscara, aunque no hayas matado a nadie, estábamos sumergidos en nuestros delitos y pecados, porque mentimos, porque engañamos, porque traicionamos, porque pensamos cosas que no deben de ser, porque blasfemamos el nombre de Dios cuando estamos en ignorancia. Y yo decía: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cristo haya sido resucitado por amor a mí, por amor a ti, por amor a cada uno de los que estamos aquí presentes? Hermanos, es la más grande muestra de amor que puede existir. Cristo resucitando, dándole una base firme a tu fe, dándole una base sólida a lo que crees y por qué lo crees. Hermano, no hay persona que pueda negar la resurrección de Cristo. Hay personas que puedan rechazar el Evangelio, que digan: yo no quiero nada con Dios, yo no quiero nada con Cristo, yo no quiero nada con el Evangelio, yo no quiero nada con la Biblia. Es su decisión. Pero nadie puede negar que un Dios todopoderoso levantó a Cristo de entre los muertos y nos dio vida eterna. Cierra tus ojos, hermano, un momentito. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te doy gracias. En este día, Señor, Camino de Fe quiere agradecerte únicamente el hecho más extraordinario que ha ocurrido en el planeta Tierra.
que hayas resucitado, Señor, a tu Hijo amado, que hayas resucitado a Jesucristo, Señor, y que juntamente con Él nos hayas dado vida a nosotros, a este grupo de pecadores imperfectos, a este grupo de blasfemos que estuvimos muertos en delitos y pecados. Tú, por tu gracia y por tu amor, has decidido levantarnos juntamente con Cristo, levantarnos juntamente con tu Hijo, darnos esa vida eterna, Señor, que para el ser humano natural le parece imposible. Pero tú, que eres el Dios del imposible, nos has dado todo, Señor. Nos has dado todo, Padre. ¿Qué más te podemos pedir? ¿Qué más podemos pedirte, Señor? Si nos diste a tu Hijo mismo, si le pediste a tu Hijo que abandonara su deidad, que abandonara el cielo, que abandonara la gloria, que abandonara tu presencia, por venir a sufrir por nosotros, por venir a padecer cada llaga, por amor a nosotros. No tenemos cómo agradecerte, Señor, únicamente entregándote todo lo que somos, todo lo que tenemos, dándote nuestra vida entera, Señor. Aquí está Camino de Fe, Señor. Haz con nosotros lo que quieras. Haz con este grupo de hijos tuyos lo que tú quieras, Padre. Restaura, Señor. Sana, Señor. Levanta para tu honra y para tu gloria. Levanta, prepara, Señor, talentos, dones para servirte a ti, Señor. Aquí están nuestras vidas. Usa nuestras manos, nuestras voces. Usa nuestra vida entera para glorificarte tú, Señor. Que el mundo no conozca nuestros nombres, que conozca el tuyo, Padre. Porque esa es nuestra labor. Proclamar que tenemos un Dios vivo, amoroso, misericordioso, lleno de gracia, todopoderoso, protegiendo y amando a los que hemos recibido aquel hermoso sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tan grande bendición. Gracias, Señor, por manifestar tu poder en aquel momento oscuro, Señor, de dolor, de tristeza, de angustia. Y tú lo convertiste en la más grande victoria que ha existido. Gracias, Rey de Reyes y Señor de Señores. Camino de Fe está en tus manos, Señor. Camino de Fe está en tu mano, Señor. Camino de Fe quiere doblegarse ante tu presencia. Camino de Fe quiere ser tocado por tu Santo Espíritu. Camino de Fe quiere ser dirigido únicamente por tu palabra, por tu voz, Señor. Queremos agradarte cada día más. Imprégnanos, Señor, de la resurrección de Cristo. Imprégnanos de este evento tan glorioso, para que nuestra fe no se tambalee, para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe no tenga altibajos, Señor. Llénanos, Señor. Llénanos, Señor, de tu gracia, de tu gloria, Padre Celestial. Te lo agradezco, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Y decimos, iglesia, juntos: amén. Gloria al que vive.